En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Complejo panorama circunda el ambiente electoral de la nación. Irregularidades que se evidenciaron en el conteo de votos de las elecciones legislativas avivan la desconfianza en el proceso democrático del país. Polarización que marca el derrotero de las campañas demuestra que se hilará delgado y ante la mínima sospecha existirá discordia en los resultados de la contienda por la primera magistratura colombiana. Transparencia es fundamental para revestir de garantías un proceso que marca un giro en la forma de conducir la política y atender las necesidades de una sociedad sumida en una profunda insatisfacción que llevó al pueblo a las calles y se manifestó en el triunfo de la izquierda en los comicios del Senado y la Cámara de Representantes. Giro que ya se vislumbra a la izquierda solo será detenido por la unión de las fuerzas de centro y derecha que por ahora se ve muy distante. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Dudas que existen sobre los resultados de las elecciones del 13 de marzo siembran incógnitas sobre la transparencia para los comicios de mayo, camino a la elección presidencial más importante de la historia democrática colombiana. Llega acompañado de una profunda sombra que se está tejiendo sobre el proceso electoral, fiel reflejo de los vicios y defectos que afloran en torno a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Torpedea la confianza sobre el status quo del sistema. Incompetencia en el ejercicio de la administración pública en manos de politiqueros clientelistas resta legitimidad a un proceso salpicado por múltiples escándalos de las corrientes de izquierda, centro y derecha en los sufragios del legislativo. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Desestabilización institucional que representa el nombre de Alexander Vega Rocha exalta la urgente necesidad de nombrar un registrador ad hoc que blinde de garantías el reto que está por venir en los meses de mayo y junio de este 2022. Fortaleza de la democracia nacional sucumbe ante un funcionario incapaz de despejar dudas por responder a conveniencias políticas. Desconocidos méritos que soportaron la elección de Alexander Vega Rocha por parte de los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado atomizan la competencia de un personaje que por falta de experiencia destruyó lo que funcionaba bien en el ejercicio de la democracia. Por eso, son muchos los que han solicitado que renuncie a su cargo, pero él se niega a asumir las responsabilidades que le corresponden, como lo dijo en Caracol Radio el candidato presidencial Enrique Gómez. Ayer públicamente delante de todos los partidos, la prensa, el Consejo Nacional Electoral y todo el alto gobierno,
solicité al registrador Alex Vega que renuncie a su cargo, porque una persona en el que pone en riesgo la legitimidad de toda la democracia colombiana con base en unos errores imperdonables en el proceso de divulgación a cargo de la institución que dirige, debería en ética, en moral, renunciar porque le hizo un daño terrible a la democracia colombiana. Para cualquier lado que lo mire, ayer qué sorpresa, los representantes y partidos del pacto histórico defendiendo la institucionalidad, propugnando por la unión de todos alrededor de la registraduría, que hace 5 o 6 días decían era la propiciadora del mayor fraude, el mayor chocorazo de la historia, y los partidos tradicionales pidiendo el reconteo general de la votación. Y el fiscal, ¿sabe qué dijo el registrador? Que él era víctima, que era una víctima. De verdad dijo eso. Dijo, trajo un poco de excusas, presentó unas diapositivas diciendo que él había capacitado mal a los jurados y que por eso los jurados rayaban a la loca los E14, que había diseñado mal el E14, que él ya lo había advertido, pero igual imprimió, pues no sé, 1 millón de copias del formulario que no servía para digitalización. Vino y dio explicaciones. Un funcionario que fracasa, al país no les sirve eso. Les sirve funcionarios que se comprometan, y cuando fracasan, pues con decoro, con entidad y juicio moral, asuman su responsabilidad y renuncien. Aquí un funcionario que la embarra se deja crecer las uñas bien largas, se agarra del tapete de la oficina y de los escoltas y del carro blindado y los contratos, y la gente sacándolo de las piernas y el tipo no se deja sacar. Errores tienen un costo y el registrador no puede eludir su responsabilidad en el fracaso de las elecciones. Cambio de personal a conveniencia en las registradurías, renovación casi total de los jurados de votación, adquisición de un software con sendas dudas, ajustes en los formularios E14, el diseño de los tarjetores, entre otros factores, son la crónica de una crisis anunciada que aviva el sentimiento de fraude que ronda en el ambiente nacional. Estabilidad del país ha quedado resquebrajada en manos de un sujeto que es cuestionado incluso por quienes lo apoyaron como cuota burocrática de un sector político. Distancia a las cualidades éticas, mediocridad e ineptitud es la que impide encender las alarmas ante una diferencia de casi 500,000 votos para un solo movimiento entre el preconteo y el escrutinio. Son muchas las irregularidades que se observan en los formularios E14 en la página de la registraduría. Es claro que existió un dolo, como lo aseguró en Noticias Caracol el experto en derecho electoral Holman Ibáñez. Daron los votos, pero sencillamente al final le totalizan 400, digamos, de manera dolosa, infringiendo la ley, asignando una votación que no le corresponde al pacto histórico. Claramente hay un fraude. Ahora, si la comisión escrutadora municipal de allá hizo el recuento y verificó que habían 400 votos, cuando las mesas tienen capacidad por resolución hoy de 360. Sí. O sea, aquí eran 0 y le pusieron 4 adelante, un asterisco. Si hubiesen 400 votos, le ponen el 4 acá, el 0 acá y el 0 acá. Hay un asterisco con lo que se les dijo que al final a los jurados tenían que poner las casillas en blanco solamente en la totalidad de los votos, pero aquí le acomodan un 4. Claramente hay dolo. Hay un fraude. Sí, los jurados deben ser investigados claramente. Esto en la transmisión de resultados es gravísimo. Extrañamente, pero insisto, esto para el preconteo es gravísimo, porque descuadra la mesa. Lo que ocurrió es gravísimo. Descuadrada la mesa y deja mucho que pensar sobre el ejercicio democrático de cara a la elección del legislativo. Lo que aconteció en las mesas de votación este 13 de marzo es la suma de miedos e irreverencia en las capas jóvenes de los adolescentes de la población colombiana. Ausencia de límites y normas de comportamiento afloran la indelicadeza de alterar información en documentos públicos sin medir las consecuencias que ello trae consigo. Loable intención de aproximar a los universitarios a la democracia, nombrando los jurados de votación, no fue soportada estratégicamente con una correcta mezcla de juventud y experiencia en el equipo de cada puesto electoral y un adecuado y prolongado proceso de capacitación. ¿Qué decir de esa capacitación y la participación de tanto jóvenes como jurados
Escuchemos lo que dejó entrever en semana la directora de la MOE, Alejandra Barrios. Es que son dos temas muy diferentes. Uno, lo que hay que evaluar es el proceso de capacitación de los jurados de votación, no a los jurados de votaciones. La forma en que son capacitados, la información que se les entrega, la información que se considera que es la más relevante, tiene entonces que volver a ser revisada en términos de pedagogía frente a la información que se les entrega. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los errores donde realmente se presentaron, no nos equivoquemos, no fueron con los más de 600.000 jurados de votación. Ahí se presentan unos errores que no hacen una modificación sustancial del preconteo. Los que hacen una modificación sustancial del preconteo son los errores de la transmisión de datos que corresponden a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es decir, la transmisión de la información del cuentavotos omitió por errores en el diseño del cuentavotos informar sobre de manera específica sobre una organización política. En una de cada 4 mesas se impacta también otra organización política por el lugar donde se encuentran debido al diseño de esta tarjeta electoral. Eso hay que corregirlo. Entonces, aquí no es que los ciudadanos todos fueron y se equivocaron como jurados de votación. Aquí hay una responsabilidad y unos procesos que tiene que revisar la Registraduría Nacional del Estado Civil para que haya acciones de mejora. Si no reconocemos los errores que se cometen, vamos a llegar entonces a las elecciones presidenciales cometiendo nuevamente el mismo tipo de errores, y de eso no se trata. Si no se reconocen los errores, se seguirá cayendo en graves problemas en las elecciones presidenciales. Debate de dolo que el ministro del Interior, Daniel Palacios, pide pasar de los escenarios sociales a la institucionalidad es una alaraca show mediático que difícilmente será abordada porque solicitud de reconteo de cada sector político se mueve en función de si ganaron o si el tema no impacta algo más que se tiene escondido por debajo de la mesa. Cuestionable desempeño, cargado de improvisación, vicios, desaciertos y miles de imprecisiones por parte de los funcionarios públicos es lo que no permite avanzar a Colombia como la sociedad lo requiere y necesita. Triste es saber que el escándalo del momento rápidamente se olvidará a consecuencia de un embrollo superior. Añoranza de precisión y claridad absoluta en medio de un colectivo social polarizado da fuerza de actuación a expertos incendiarios que intentan apagar el fuego con gasolina y aprovechan el desorden para atizar los odios entre unos y otros. Hay errores que generan desconfianza, pero no se ha encontrado un fraude electoral, como se dice en muchos lados, fue lo que dijo en semana la directora de la MOE, Alejandra Barrios. Sí, efectivamente lo que nosotros hemos señalado a partir de los diferentes informes y análisis de los resultados que hemos señalado es que sí se han presentado gravísimos errores protuberantes que han tenido afectación a organizaciones políticas, errores que por el tamaño obviamente generan desconfianza y falta de certeza en el proceso electoral, pero lo que no hemos encontrado hasta el día de hoy, hasta la hora en que estamos hablando, es un proceso que tiene como objetivo hacer fraude electoral desde cualquiera de las autoridades electorales o en los procesos de escrutinio de fraude electoral por parte de los jueces y los notarios. Lo que hemos visto es que en el proceso de escrutinio los errores que se han presentado han venido siendo corregidos, errores tanto de jurados de votación como los errores gravísimos de transmisión de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué tenemos hoy? Un debate con argumentos absolutamente interesantes, respetuosos y de altura de todas las organizaciones políticas, señalando cuáles son sus argumentos a favor o en contra del reescrutinio. ¿Quién tiene que tomar esa decisión si presentado o no la solicitud del reescrutinio? El Registrador Nacional del Estado Civil. Escuchando los argumentos, toma una decisión que hoy es muy importante para el país y es: no va a presentar solicitud de reescrutinio al Consejo Nacional Electoral, vamos a seguir con el cauce normal del proceso de escrutinios y obviamente la próxima semana, ¿qué es lo que toca hacer? Empezar la organización del proceso electoral, adoptar las medidas correctivas, adoptar medidas que generen mayor transparencia, mayor información también a los electores y mejor formación también a los jurados de votación, pero sobre todo medidas correctivas en el proceso electoral por parte de la autoridad electoral para recuperar confianza que hoy, como queda claro en la Comisión de Seguimiento Electoral, está rota.
pero que es posible recuperar. La confianza está rota, será difícil recuperarla y hay que trabajar mucho de cara a las próximas elecciones del mes de mayo. Historia de las futuras generaciones estará plagada de vergüenza. Será la demostración de una falta de amor y ética por el país que puso en riesgo las libertades e incluso la democracia más estable del continente. Momento de coyuntura que vive la nación pide defender el ejercicio político de la vulneración de derechos y los oscuros intereses de gamonales que se pasean de partidos a movimientos para seguir desangrando el erario. Divergencia conceptual e ideológica que sustenta cada una de las campañas presidenciales ha olvidado que los candidatos aspiran por un cargo que requiere de una persona que represente valores de liderazgo, inteligencia, honor, valentía, respeto, amor, entre muchos otros. Reconteo de votos legalmente no es posible. Tiene un enorme peligro. Los votos están en manos del Consejo Nacional Electoral, cuya mayoría es uribista, es lo que afirmó en Noticias Caracol el candidato presidencial Gustavo Petro. Vamos a esperar que se reúnan y tomen todos los datos, etcétera, porque estamos metidos en un proceso que podría tender al fraude si nos descuidamos. Y en esa medida se ha vuelto prioritario para el pacto histórico cuidar sus votos y cuidar los votos de toda la elección en Colombia. Es que legalmente no es posible y tiene un enorme peligro. No que no sea bueno volver a contar los votos, sino que eso estaba en manos de jueces que tomaron decisiones. Pudieron contar y abrir todas las mesas allí. Hoy está en manos del Consejo Nacional Electoral, cuya mayoría es uribista. Y en esa medida los 17 millones de votos de los colombianos y colombianas están en manos de magistrados uribistas. Si se vuelve a contar, ya estando en poder de estas personas, nadie garantiza que no hayan metido votos, que no haya un fraude. Era en manos de los jueces que se tenía que hacer. Los jueces decidieron, firmaron sus actas, devolvieron los votos, se fueron a sus despachos. Son 5.000 jueces de la República, porque a ellos no se les hace caso en su decisión. Si es una decisión con toda la fuerza de la Constitución y la ley, lo que está pretendiendo el registrador y sobre todo el presidente de la República es quebrantar la Constitución y la ley. Y ahí el peligro de lo que se avecina. Los resultados solo se reconocen si le favorecen, de lo contrario es un fraude para perjudicarlo. Delirio de persecución constante. Transformación de la política y visión de un Estado garantista que todos dicen representar se debe distanciar del irrespeto, trampa, cobardía, pereza mental y ausencia de propuestas que ha quedado en evidencia en los debates a los que ahora huye el líder del pacto histórico. El constituyente primario, más que ataques personales, descalificaciones e insultos, está ávido de escuchar las propuestas de cada corriente política que se planteen soluciones serias a los problemas del país. Libertad de culto y de expresión, que son el centro de la controversia pública, no puede radicalizar un giro en el rumbo de la nación que se hastió de la impunidad, de la corrupción, la narcopolítica, la parapolítica y la farpolítica. Todo el país está de acuerdo con que el sistema electoral es corrupto. Por eso, no hay confianza en el proceso, en lo que se pudo entrever en ese testimonio en Caracol Radio del senador Gustavo Bolívar. Mire, en lo que todo el país está de acuerdo es que el sistema electoral es corrupto. Eso no es de ahora, ni de este registrador, ni de ayer. En 2018 pasó lo mismo. En el escrutinio que no existió en las elecciones para el plebiscito por la paz también pasó. Lo que hay que cambiar es todo el sistema electoral, pero ya yéndonos a este punto, obviamente no hay confianza, pero lo que hay que preguntarse es, si no tuviéramos la cantidad de testigos que tuvimos y de abogados en las comisiones escrutadoras, ¿hubiéramos recuperado esos casi 400.000 votos? Y la respuesta es no. Entonces, muy triste que en un sistema que se dice democrático uno tenga que acudir con ese ejército de personas a buscar lo que nos niega la supuesta democracia, que es simplemente la voluntad de un pueblo expresada a través de un voto. Es decir,
no hay transparencia. Entonces nos tocó hacer todo eso. La gente cree que es que el Centro Democrático, en este caso, que es el que está tratando de generar un relato en torno a un fraude hecho por nosotros, pues nosotros tenemos que contestarle: ni pusimos al registrador, ni somos la gran minoría del Consejo Nacional Electoral, no somos el gobierno, no tenemos un solo registrador municipal, porque eso los nombra este registrador actual y los nombra con base en recomendaciones de congresistas que son de sus partidos. O sea, nosotros no tenemos en toda la estructura electoral una persona. ¿Cómo vamos a hacer un fraude de eso? Entonces, por eso yo sí he defendido que se haga un reconteo de votos, pero sobre las mesas que no han sido escrutadas y que ya los jueces de la República escrutaron y que dieron su firma para decir este es el resultado de este escrutinio hasta lo que se demandó. Confianza está minada. No hay certeza de un respeto a la voluntad popular en el ejercicio de la democracia. Delirio de persecución que invade a la izquierda colombiana no es más que el caparazón de una fuerza política que, tras 4 años de campaña desde el Congreso, ahora no sabe cómo desmarcarse de los comunes: Piedad Córdoba, Armando Benedetti, Roy Barrera, César Gaviria, los integrantes de la primera línea y demás idiotas útiles que les sirvieron para estar en el centro de la discusión mediática, los posicionaron en el imaginario colectivo, pero ahora representan lo que no es un cambio que Colombia necesita. Hay que hacer una reforma para acabar el Consejo Nacional Electoral. Siendo gobierno, lo van a hacer, fue lo que exaltó en Caracol Radio el senador Gustavo Bolívar. Sí, hay que hacer una reforma electoral. Nosotros hemos venido proponiendo, yo de hecho ya pasé una en 2018, me la ofrecieron, donde se termina el CNE. El CNE es un organismo politizado que no le brinda garantías a la democracia. Entonces, crear un instituto electoral con magistrados emanados de las cortes, es decir, personas especializadas, eso sí, en los procesos electorales, pero que no tengan nada que ver con los partidos políticos. Es que ahí es donde se daña el proceso. Cuando los políticos o el Congreso mete la mano en la elección de magistrados, ya se politiza la justicia y ya se pierde la separación de poderes. Incluso leí hoy algo que nosotros habíamos propuesto, y con lo que estoy de acuerdo es que el sistema electoral sea un nuevo poder, un quinto poder. Reformas que traen peligro a la estabilidad de la democracia. El Consejo Nacional Electoral como quinto poder. Vamos camino a Venezuela. Ideas absurdas e inconvenientes que se escuchan en cada pronunciamiento del sensei de los humanos no solo devela lo oscuro de su alma, sino el miedo a que lo desenmascaren con argumentos, pruebas y verdades. El pasado no perdona. Eludir confrontarse con otros candidatos es el esfuerzo por mantener un populismo que idealiza una Dalit que instituye su imagen pública en el odio al contrario y no en tesis reales. Experiencia que deja los comicios del 13 de marzo invitan a hacer pedagogía sobre los proyectos políticos, participación de una ciudadanía que se pregunta y cuestiona frente a las propuestas de los candidatos. El Centro Democrático va a insistir en el preconteo y no por capricho. Aquí se está jugando la credibilidad del sistema, fue lo que recalcó en Noticias Caracol la senadora Paloma Valencia. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Centro Democrático va a insistir en el preconteo, y no por capricho, porque aquí no nos estamos jugando 1 o 2 o 5 o 20 curules. Aquí lo que nos estamos jugando es la credibilidad del sistema. Estamos a puertas de una elección presidencial y se necesita que la ciudadanía crea en lo que está pasando. ¿Cómo nos van a decir que podemos seguir adelante con los escrutinios si lo que se está descubriendo, que reconoció al registrador, y esta debiera ser el titular de todas las noticias, es que hubo acción criminal de jurados de votación, que cogieron y rayaron los formularios E14, que adulteraron y tacharon los resultados para determinados partidos? Y lo que es más grave, el Partido Centro Democrático ha documentado que hicieron un fraude todavía peor. El E14, que es el formulario donde se escriben los resultados, tiene 3 copias. Uno, que es el que se transmite,
ese lo llenaron muy bien, a ese le tomaron fotos los jurados electorales y la gente creyó, quedaron bien contadas las mesas. Y resulta que adulteraron los otros dos, que son los que se transmiten. Y ahí fue que hicieron la trampa, quitaron los votos del Centro Democrático, adicionaron los del Pacto Histórico y entonces nos dicen sigamos adelante con los escrutinios. Es un chiste lo que pasó en esta reunión. Es un chiste lo que pasó en la reunión. Y como buscan pasar de agache una irregularidad en el ejercicio democrático, manipulación de las masas populares, no es suficiente para ocultar las debilidades que encumbran propuestas insostenibles y delirantes de la izquierda que son detectadas y explotadas por los diferentes actores del centro y la derecha política. Antecedentes en el ejercicio del poder demuestran que Gustavo Petro es un sofisma de humo. Ideas que lo han dejado expuesto en los últimos días son el reflejo de un culebrero encantador de serpientes que mucho habla, pero no ha hecho ninguna ley que propenda por el beneficio de Colombia. Por ahora, el registrador nacional Alexander Vega quedó como Cantinflas. Como dice una cosa, dice otra. De armar el alboroto hablando de reconteo, se arrepiente a última hora y se lava las manos. A buen entendedor, pocas palabras, defiendo el escrutinio. La solicitud que ayer planteé era para presentarla hoy. Yo no he presentado ninguna solicitud, quiero aclarar eso. Pero se hizo con el propósito de buscar una salida a todo este tema de legitimar el resultado, que estaban diciendo que fraude nunca existió. Señores magistrados, presidente encargado, para tranquilidad de las fuerzas políticas, no voy a presentar la solicitud de recuento de votos. Obviamente también queda el derecho de las organizaciones políticas que lo quieran presentar, pero por parte de la registraduría no la vamos a presentar. La registraduría no la presentará, queda libre albedrío de las fuerzas políticas colombianas que se vean afectadas. La nación debe estar por encima del ego de los candidatos. En los hombros de ellos están las esperanzas de millones de colombianos que sueñan con ver a la nación en paz, con igualdad de derechos y oportunidades. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. La política no puede seguir apostando por la animadversión visceral entre unos y otros. Los colombianos deben entender que todos tienen unos propósitos en común: la paz, la educación, la equidad, el trabajo, entre otros temas. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado Jaque a la democracia. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Inteligencia emocional no se puede nublar. Deber ciudadano con la democracia invita a ejercer el voto responsable, identificar propuestas realizables que nada tienen que ver con el populismo, el rencor y la tirria desde la que se instiga y alimenta el engaño al ciudadano. Jaque en el que se encuentra la democracia solo se superará en el momento que se encuentre una persona que represente los valores que son buenos para la sociedad, sujeto capaz de gobernar teniendo en cuenta a todos los sectores, sin importar que pertenezca a una de esa infinidad de ideologías que por ahora circunda a Colombia. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.